Qué bendición poder estar ante la presencia de nuestro Dios. Han sido unos días maravillosos con ustedes. Hemos disfrutado todo, incluyendo el calor. Ha sido algo extraordinario. Todo ha sido especial. Así que nuestros corazones están unidos con los de sus pastores. Amamos lo que ustedes están haciendo en Nicaragua, y para nosotros ser parte de la familia de Mundo de Fe, tener los padres que tenemos, nos cambió la vida a mi esposa, a mí, a nuestra congregación. Yo sé lo que se siente tener paternidad, y tienes que agradecerle a Dios por lo que tienes. Dale un apretón de mano al que está a tu lado, dile gracias porque estamos juntos, porque somos parte de la misma familia y tenemos el privilegio de servir. Puedes tomar asiento. Descubrí recién llegué a Nicaragua que en Nicaragua el tiempo corre más rápido que en otros lugares del mundo. Así que voy a tratar de alcanzar el reloj, pero lo que el Señor quiere decir lo va a decir en el tiempo que tenemos, y yo sé que lo vas a llevar. Lo que ha pasado durante estos días es solamente una llamada de parte del Señor de que hay mucha gente que se está perdiendo allá afuera, y que no debemos perder el tiempo en ninguna otra cosa, sino en presentarles a Cristo, el Cristo crucificado, pero también el Cristo que resucitó y que va a volver para establecer un reino que nunca más terminará. Y es importante que nosotros seamos los voceros, los mensajeros. La palabra ángel se traduce como mensajero. Tú eres un ángel que Dios tiene aquí en Nicaragua para llevar un mensaje. Si no llevas el mensaje, entonces no estás cumpliendo con el propósito de tu existencia. Para esto fuiste llamado. Voy a hacer la pregunta y la hago siempre con la intención de compartir una bendición. Hay alguien que está llegando por primera vez en esta mañana, dice: hoy es mi primera vez acá, vine porque este cabezón de mi amigo me insistió tanto que no pude decir que no, y pues aquí estoy, pero llegué. Entonces quiero que te pongas en pie, solamente un instante. Quiero conocerte porque te quiero dar un regalo. Allá tenemos a una linda señora, un aplauso para ella, a esta joven linda. Tenemos a un caballero acá, muy bien. Tenemos a una dama también acá, que Dios te bendiga, Dios les bendiga, muchachos. No se sienten todavía, quiero verlos rapidito. ¿Alguien más? Si no te pusiste en pie, te perdiste el regalo, porque sé que te vas a poner envidioso después. Si alguien más vino, allá está. Dios te bendiga, hijo, no tengas pena, acá somos una gran familia. Ahí les están entregando, es un disco de MG Worship, es uno de los productos más hermosos del ministerio, así que gracias por haber llegado, gracias por haber tomado tiempo de venir y adorar con nosotros. Los que están cerca de ellos, delante, detrás, al lado, denle un apretón de mano y díganle: estamos contentos de que están con nosotros hoy celebrando fiesta. Pueden tomar asiento y por favor no dejen de escuchar esa música hermosa. Sé que les va a ser de gran bendición. En mi propia vida, cada día, no puede haber un día sin alabanza, no puede haber un día sin adoración. Tiene que ser parte de cada día de mi vida, porque de lo contrario, entonces habré desperdiciado un día de mi vida. Soy de los que cree que a través de la adoración sucede transformación. El proceso de santificación es un proceso de toda una vida, pero si yo cada día paso tiempo adorando, algo de Dios se va contagiando. La contemplación, dice Pablo en 2 de Corintios 3:18, produce transformación. Recuerde cómo dice el texto: por tanto, nosotros todos, al contemplar con el rostro descubierto como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su misma imagen por la creciente gloria que es el Espíritu. Contemplar. Cuando adoras, estás contemplando, estás poniendo toda tu atención en Él, y entonces se produce transformación. Te das cuenta que si tus labios alaban constantemente al Señor, no hay tiempo para decir cosas que a Dios no le agradan. Que cuando estás en constante adoración, vives como en una dimensión diferente. Algunos de ustedes lo pueden testificar. Te vas para el trabajo con una alabanza en tu corazón y la gente te ve y te ve como raro. Se ve algo extraño en ti, y es que claro, estás pero no estás. Estás en una dimensión diferente. Estás en la dimensión de Dios, donde te encontraste con Dios, donde te fusionaste con Él. Y eso es la razón por la que cuando nos congregamos como iglesia y adoramos juntos, algo poderoso sucede.
Como decía mi apóstol, mi pastor, la palabra Dios la manda para nosotros, pero para que la palabra pueda tener efecto en nuestras vidas, tiene que haber algo que preparó el corazón. Y qué mejor que estar ante la presencia del Señor. Quiero que me acompañes al libro de San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28. Voy a continuar donde terminamos ayer. Voy a completar la idea que Dios puso en nuestros corazones ayer. Y quiero que me acompañes leyendo desde el versículo 1. Dice la palabra: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Padre, gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a comprender lo que para nosotros en tiempo presente tienes hoy. Que podamos irnos de este lugar convencidos de que hemos estado ante tu presencia y que hemos recibido palabra tuya para nuestros corazones. En el nombre de Jesús yo lo pido, Padre. Amén. Amén, Señor. Amén. En el mes de abril, este pasado mes de abril, un grupo de nosotros estábamos de visita en la India. Estábamos desarrollando un programa médico misionero. Siempre combinamos el evangelismo en esos lugares con el trabajo médico. Creemos en el método de Jesús. Él no solamente les predicaba, sino que también traía sanidad para sus vidas. Y yo creo que Dios usa a los médicos como instrumentos, no solamente a los que tienen don de sanidad, sino a aquellos que todos los días están sanando gente, a los que están puestos en las manos de Dios para impactar los corazones de aquellos que de alguna forma se conectan con ellos. Y cuando estuvimos en esta ocasión allá, pudimos profundizar. Es la cuarta vez que vamos a la India. Encontramos que es un país con más de 1.250 millones de habitantes, 1.250 millones de habitantes, de los cuales un 2.5% aproximadamente cree en Jesucristo. Y no todos creen en Él como el único medio de salvación. Hay un gran número de personas allá que creen en Jesús, pero también creen en santos, creen en otros métodos y medios alternos. Podríamos decir que a lo mejor un 1% real de toda la población cree que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Ahora, tú vas a decir: wow, qué impresionante, ¿cómo es posible que haya un lugar del mundo donde tan poca gente cree que Jesús es el único medio de salvación? Te vas a sorprender, porque en Latinoamérica la historia no es muy diferente. Aunque casi todo el mundo dice que cree en Dios, el tipo de creer en Dios que ellos profesan es parecido al que Santiago presenta en Santiago capítulo 2, verso 19, si no me equivoco, donde él dice que los demonios también creen en Dios, pero tiemblan. Es un creer que reconoce existencia, pero no es un creer que reconoce dependencia. No es el creer que dice: yo creo en Dios y pongo mi vida en las manos de Dios y voy a caminar con Dios y lo voy a honrar. Así que el campo misionero para nosotros no está tan lejos como la India. Está en tu barrio, está en tu comunidad, está en tu nación. Hay mucha gente que acá dice que cree en Dios, pero realmente solo creen que Dios existe, pero no se han atrevido a darle a Dios una oportunidad. Lo peor de todo es que para muchos de ellos Dios está muerto. Ha habido una guerra inmensa en los últimos años. Cuando tú has escuchado películas o libros como El Código de Da Vinci, cuando has escuchado personajes como un famoso Hugo Scofield, un judío enemigo de Jesús con toda su alma, cuando escuchas la guerra de Satanás para tratar de minimizar el ministerio de Cristo y el poder maravilloso que de Él mana, la realidad que Él es el único camino a la salvación, encontramos que hay mucha gente que inconscientemente lo está albergando. Y lo peor es que muchos de los que somos cristianos
cristianos o que recibimos a Cristo como Salvador, estamos viviendo como si Cristo realmente estuviese muerto. Estamos viviendo como si Cristo estuviese muerto. No sé si le ha pasado. Conoces a un cristiano y le preguntas: hermano, ¿cómo te sientes hoy? No, muy bien, estoy pasando por pruebas. Mira, las cosas no han ido bien en mi casa, me echaron del trabajo, se mudó la suegra en la casa, estoy a punto de cometer una locura. Y comienzan a hablar en un lenguaje de derrota. Hay gente que, y les confieso que yo los veo que vienen y yo le hago una curva a veces. Digo, ese es el hermano Bonifacio 14, por si hay algún Bonifacio acá, no se confundan. Ese es el hermano Bonifacio 14. Cada vez que lo saludo me contagia la depresión. Me la contagia, porque anda derrotado todo el tiempo. Y por más palabra de ánimo que le das, nunca se anima. Y por más que le dices que Jesús venció y que Dios está con él, no te cree. Le cree más al diablo, que le dijo: Dios no te ama, Dios te abandonó. Entonces no podemos impactar al mundo si nosotros adoptamos una actitud parecida. Vas por las calles y no puedes darle una sonrisa a la gente. Vas por la vida y no tienes una palabra de ánimo que pueda impactar el corazón. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Eso nos convierte en los peores representantes del reino. En los peores, porque Dios está queriendo gente que vaya y cuente las buenas nuevas. El evangelio es buenas noticias, y si el evangelio es una buena noticia, entonces ¿cómo voy a vivir como si me dieron una mala noticia? Eso pasa porque me estoy nutriendo de la fuente equivocada. Hay gente que hoy día solo se nutre de las redes sociales o de las noticias. Tengo un amigo que él ve la noticia de las 6 de la mañana, la noticia de las 7 de la mañana, la noticia de las 7 de la noche, la noticia de las 10, y luego anda derrotado. Le digo: ¿cómo quieres andar en buen ánimo? ¿Cómo quieres andar en victoria si todo el tiempo estás escuchando noticias que no dan buenas noticias? No sé si los noticieros son diferentes en Nicaragua, pero los noticieros que yo veo en Estados Unidos mayormente dan malas noticias. 30 minutos escuchando: se suicidó alguien, mataron a 17, y al final cierran con una noticia buena: un gato fue rescatado de las aguas heladas del lago. Y eso fue todo lo bueno que escuchaste durante tus 30 minutos desperdiciados. Yo tengo que leer las noticias para saber cómo está el mundo, pero yo voy a escoger qué noticia leo. Nadie me la va a plantar en mi mente y en mi corazón. ¿A quién me expongo? Me expongo a Dios. ¿A quién abro mi corazón? Al Todopoderoso. ¿De quién me nutro cada mañana? Del que vive y vive por los siglos de los siglos. ¿De quién hablo en mi comunidad? De un Cristo que venció la muerte y que hoy me da garantía de vida eterna. Que Cristo está vivo o está muerto no depende de nosotros. Es una realidad que nadie puede contradecir. Vivir como si Cristo está vivo, sí, es un reto que todos tenemos. Un reto que tenemos que abrazar, un reto que tenemos que renovar todos los días. La gente necesita conocerlo. Hay gente que no ha conocido de Dios por ti o por mí, porque muchas veces somos los peores representantes del cristianismo. Nos conocen a nosotros y dicen: yo, si el cristianismo es así, yo no quiero ir a ninguna iglesia. Hay en mi país una realidad, y les hablo un poquito de lo que me tocó vivir. Y es que algunos de los miembros de la iglesia a la que yo asistía eran tan odiados en sus barrios que la gente nunca iría a la iglesia por ellos, nunca. Y esto no es para que te deprimas y digas: yo soy una vergüenza para el evangelio, no, sino para que te retes a ti mismo, entendiendo que tú no eres un ser humano común y corriente. Fuiste lavado, fuiste transformado, fuiste comprado a un precio extraordinario, la sangre del Cordero. En ese momento fuiste nombrado embajador del reino de los cielos. Así que vives en Nicaragua, pero eres embajador de una patria mejor, la de Dios, la de Cristo, el reino que le pertenece a Dios, y necesitas creerlo, necesitas abrazarlo, necesitas vivir entendiendo que no eres un ser humano común y corriente, que eres un embajador del reino.
Hay una canción de un cantante secular que habla acerca de que Jesús es verbo y no sustantivo. Él cuenta un montón de mentiras entre verdades, pero hay algo que llama la atención y es una de las críticas que él hace. Él dice en su canción: por mi casa la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas. Cuando él dice eso, te está diciendo que es un personaje herido. Alguien lo hirió, alguien lo marcó en su infancia, alguien lo golpeó tan duro que pagó de la manera equivocada o con la persona equivocada. Pero yo también me identifiqué con él. En la iglesia donde yo asistía de adolescente, 13 años, había una hermana que cuando oía la canción pensaba en ella. Y está mal que andes poniéndole a gente: ahí va doña Carlota. Pero es que todos la odiaban en la comunidad. Todos la odiaban. Nadie quería saber de ella. Era la dueña del pequeño colmado, la pulpería de la comunidad. Ella era la dueña de la pulpería. Y allí íbamos los jóvenes de la iglesia y nos sentábamos y escuchábamos las cosas horribles. Y yo recuerdo cuando murió mi abuela, que era mi mamá, era la que me sostenía. Yo tenía 17 años. Antes de morir mi abuela, yo podía ir al colmado de doña Carlota, no es su nombre original. Ojalá que nadie se ofenda si hay alguna Carlota acá. Esa hermana era la hermana que me podía dar el crédito para yo comer o desayunar mientras mi abuela vivió. Cuando mi abuela murió, entonces ya no tenía más crédito porque ella sabía que no tenía una fuente de producción. Entonces, eso no es lo que me dolía. Lo que me dolía es que la hermana organizaba unos banquetes de primera clase para la gente pudiente de la iglesia. Y venían los hermanos pudientes, el Volvo, el Mercedes, y se estacionaban. Y yo recuerdo que entraban para participar de banquete. Y yo estaba en una situación tan difícil de mi vida donde a veces pasaban días completos y no probaba bocado porque no había que comer. Y ahí estaba porque su hijo era mi amigo y nos sentábamos. A veces mi amigo, sin permiso de ella, sacaba un poco de comida y como si fuera el perro del vecino, se la pasaba a escondidas para que pudiera comer un poco. Pasaron los años y Dios me sacó de mi país y me llevó a Estados Unidos, me preparó, me dio la bendición de ser un evangelista por diferentes naciones y me tocó volver a mi país. Me invitaron para un evento en el estadio principal de la ciudad. En esa ocasión más de 10,000 personas se congregaban, entre ellos la hermana famosa que les cuento. Y la hermana consiguió la manera de encontrar mi número de habitación en el hotel donde yo estaba y me ubicó y me llamó y me dijo: quiero honrarte, me dijo. Estoy maravillada lo que Dios ha hecho en tu vida, muchacho, qué cosa tan impresionante lo que Dios hizo contigo. Y la hermana finalmente me dice: este día tal tengo una cena preparada para ti, es para honrarte. Y yo sentí dolor en mi corazón porque decía: cuando estaba hambriento nunca me pudiste invitar a tu mesa, y ahora que piensas que soy una persona importante, quieres que yo me siente en tu mesa para luego andar de chismosa diciendo que se sentó en tu mesa el predicador que está en el estadio. Porque no era para realmente saciar mi hambre o para honrarme, era para honrarse ella misma, así lo sentí. Y quiero que sepas que le planté la cena, le dije que sí, voy a ir, y luego la llamé, le dije: hermana, siempre no puedo. Y dijo: pero tengo todo listo. Pues bueno, por ahí hay algunos pobres cerca de la casa, sería bueno que los invite a comer. Acuérdense de la parábola que la Biblia presenta del rey que preparó el banquete y no llegaron los invitados, y luego se fue por los le prediqué un sermón para ella, y luego se fue por los montes y todos los lugares, y la hermana quedó todo herida. No se conformó y preparó el banquete y me lo mandó al hotel, y allá me trajeron toda la comida. Cuando llegó todo eso decía: pero qué locura. Y les confieso, no pude comerla porque había dolor en mi corazón, porque todavía yo mismo no había entendido que yo no la había perdonado, que yo no había perdonado el hecho de que ella ni siquiera pudo ser cristiana conmigo o en la comunidad, y sin darme cuenta yo me había puesto en la misma categoría que ella. Tomó tiempo que el Señor me enseñara esta gran lección. Ahora, ¿a dónde voy con esto? ¿Cuánta gente no quiere nada con el Cristo vivo porque conoció a un cristiano? ¿Cuánta gente no quiere nada con Cristo porque hay un cristiano en la comunidad que nunca habla de Cristo? ¿Te diste cuenta esta mañana cuando subiste a las redes sociales que las cosas que publicaste
no necesariamente estaban hablando de él, sino de ti. ¿Te diste cuenta que todo el que entra a tu página a veces encuentra cosas buenas y nobles y otras veces encuentra cosas que tú quisieras nunca hubiesen encontrado? A veces compartes cosas que un cristiano no debería compartir. A veces hablas de cosas que una persona que sirve a Cristo no debería hablar. Pastor, ¿pero de qué nos está hablando usted esta mañana? Se supone que usted esté hablando para los amigos que vinieron a visitar hoy. No estoy hablando para ellos, aunque estoy hablando para ellos. Estoy hablando para el ejército de Cristo. Estoy hablando para el cuerpo de embajadores del reino. La gente querrá vivir en tu nación si tú representas dignamente tu embajada. Si un embajador no vive a la altura de la patria que representa, no va a crear en el corazón de los demás un anhelo por vivir en ese lugar. Nosotros no representamos a un muerto, representamos a uno que vive y vive para siempre. Necesitamos entender que esa es nuestra responsabilidad, que es nuestra misión, que para eso fuimos llamados como embajadores de Cristo. Para poder nosotros establecer claro cuál es el rol que Dios nos dio, necesitamos entender de primera instancia si de verdad creemos que Cristo está vivo como dice la palabra. Si creemos que vive en nosotros como la palabra lo dice, entonces de manera intencional tenemos que ir a contar a la gente. Vamos a ir un poquito al momento maravilloso cuando Jesús se levanta de entre los muertos y le aparece a dos discípulos. Dos de ellos, si tú te pones a profundizar de manera a lo mejor intencional, porque a veces leemos la Biblia y la leemos como si tuviéramos que pagarle o darle cuentas a alguien de lo que estamos leyendo o que nos van a hacer un examen. Lucas capítulo 24. Lucas 24, versos 13 en adelante. Dice la palabra: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y quiero que pongas atención a esto. Ellos eran discípulos de Jesús. Cleofas era un seguidor del maestro, no era de los 12 obviamente, pero era un discípulo del maestro. Quien le acompañaba no sabemos si era la esposa o era alguien más, pero ellos iban por el camino, iban platicando de lo que había pasado. A Jesús lo habían crucificado. Anota esto: eran discípulos de Jesús. Jesús les aparece y ni cuenta se dieron que era Jesús el que estaba con ellos. Jesús aparece y comienza a preguntar: ¿de qué están hablando ustedes? Perdónenme que les interrumpo. He escuchado la plática y está súper interesante. ¿De qué están hablando? Y lo miran y le dicen: ¿acaso eres tú el único forastero? Eran discípulos de Jesús y lo único que podían ver era un forastero caminando con ellos.
Eran discípulos del maestro, pero no conocían al maestro. Y tú dices, bueno, pastor, pero la Biblia dice, era que los ojos estaban velados. ¿Por qué estaban velados? No es que Dios anda caprichosamente velando a uno, velando al otro, a este sí, a este no. Ellos estaban velados por sus propias decisiones. Ellos decidieron no creer. Ellos decidieron rechazar las escrituras. Cuando Jesús comienza desde Moisés, desde el mismo libro de Génesis, y comienza a anunciar todo lo que la palabra decía, era para quitarles el velo. Ellos habían rechazado la palabra profética, habían rechazado lo que Dios había anunciado. De la misma forma que el pueblo lo había hecho, estaban velados por sus propias decisiones. Nosotros pensábamos que Él era, ya no pensamos. Nosotros creíamos, ya no creemos. Esa fe sin fundamento, esa fe basada solamente en emociones, esa fe que no se alimenta de la palabra, esa fe que no crece porque no somos intencionales. Ese fue el problema. Solamente la revelación de Dios a través de su palabra, solamente el Espíritu Santo, que escudriña el corazón y convence cuando le das la oportunidad, puede mostrarte la realidad de quién es Jesús. Cuando conoces a Jesús, la vida cambia. Cuando vives con Jesús, la gente se entera, la gente quiere conocerlo, la gente quiere tener una relación con Él. Cuando llegaron a la casa, Jesús hizo como que seguía directo, y ellos dijeron, no, por favor, queremos que te quedes con nosotros, ven, queremos que cenes con nosotros. Y cuando se pusieron a la mesa y Jesús tomó el pan y lo bendijo, sus rostros comenzaron a ver lo que antes no podían ver. Es en la comunión con Dios donde vienen las mejores revelaciones para tu vida. Es en la intimidad con Dios donde Dios se manifiesta y te llenas de poder de lo alto. A esa hora ya era de noche, salieron corriendo de regreso para Jerusalén. Nota esta verdad: los que vienen desde Jerusalén a Emaús van en derrota, van en desánimo, van en confusión. Pero aquellos que entienden que Jerusalén, la ciudad de Dios, el lugar donde la cruz fue levantada, es todavía hoy día uno de los elementos poderosos de nuestra fe. No la ciudad como tal, sino el acontecimiento del Calvario, la muerte maravillosa, la resurrección extraordinaria. El Cristo que vive por los siglos de los siglos ha de ser hoy la solución a los problemas del mundo. Ha de ser hoy nuestra mejor herramienta para el evangelio. Yo no necesito ser un psicólogo, yo no necesito ser un psiquiatra, yo necesito ser un embajador. Yo necesito entender que debo vivir solamente por el código del reino al que yo represento. La historia de aquellos muchachos es la misma historia nuestra. Constantemente estamos dudando, constantemente estamos cuestionando. Pero Dios lo que constantemente está pidiendo es que vivas una experiencia sincera con Él. Cuando yo tenía 13 años, 11 meses y 12 días de nacido, yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entregándole mi vida a Jesús como mi Señor y Salvador. Pero yo no estaba tan convencido. Les hablo así en confianza. Cuando me bauticé para que el señor ese gordo que iba a mi casa a dar estudios no fuera más. Porque yo decía, si me bautizo ya no vuelve más. Porque los cristianos como que de repente cuando te entregas ya se olvidaron de ti. No, ya ese es de la familia, déjalo. La gente que ha tomado decisiones por Cristo, ellos son bebés espirituales. Ellos necesitan que ustedes los cuiden, que ustedes lo acompañen durante todo el proceso. No asumas que ya se entregó a Jesús, ya es el santo de los últimos días, ahora va a vivir una vida de integridad y perfección. No, eso es justificación por la fe. Ahora comienza el proceso de santificación y es allí donde Dios cuenta con nosotros. Yo me acuerdo que iba para la iglesia, pero yo tenía vergüenza de que la gente me viera, porque la gente de mi barrio se burlaba de mí. La gente adulta de mi barrio, cuando me miraban con la Biblia, me decían, hermano, predíquenos. Pero no porque querían que yo les predicara, sino mofándose de un chico de 13 años
que le había entregado su vida a Jesús. No tomaron en cuenta que era el hijo de la drogadicta, prostituta. No tomaron en cuenta que era el hijo del asesino, el abuelo, el nieto del hombre más cruel. No tomaron en cuenta. Solamente les molestaba verme con una Biblia en la mano. Y entonces me acuerdo que decidí no llevar Biblia a la iglesia y me iba como si fuera para otro lugar. Y luego cuando estaba cerca sí miraba bien y me metí a la iglesia, que no me vieran en el barrio, que yo estaba entrando a una iglesia, porque me hacían la vida de cuadritos. Esas personas que se burlaban de mí, años después, cuando yo llegaba a mi barrio para predicar cruzadas en la calle principal, con lágrimas me dieron testimonio. Si mi hijo hubiese seguido tus pasos, no estaría muerto. Si mi hijo hubiese seguido tus pasos, no estaría en la cárcel. Y me daban ganas de decirles, sí, si ustedes no hubiesen sido tan desgraciados, que vivían haciéndome la vida de miseria y de cuadritos, si ustedes no hubiesen sido tan crueles, a lo mejor sus hijos hubiesen estado en un camino diferente. Pero Dios fue trabajando conmigo. Un día escuché una palabra que Dios dio en la iglesia que decía: si te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre. Y me dio pánico. Dije, yo no quiero que Dios se avergüence de mí. Yo no quiero que Jesús se avergüence de mí. Así, Señor, ¿qué hago? Y me acuerdo que hice la oración: Señor, ¿qué hago? Necesito que me digas qué hago. Y lo primero que se me ocurrió fue: comienza a llevar tu Biblia a la iglesia, que la gente vea que eres cristiano. Porque ese camino que haces a la iglesia es un camino de testificación. La gente sabe que vas a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. La gente sabe que vas a servir al único, al que se lo merece. La gente lo sabe. Que no te avergüences de tu fe. En esos días llegó un tío de Estados Unidos y dijo: oye, me enteré que eres cristiano y pensé qué regalo le llevo. Ustedes saben los tíos que llegan de Estados Unidos, que siempre traen algo para la familia: un tenis para uno, unas medias para el otro, un abrazo para el tercero, porque así hay algunos de tacaños que nunca traen nada. Y entonces recuerdo ese momento que yo estaba esperando a ver qué me trajo el tío, qué me trajo. En aquellos días todavía pues nadie se enojaba que le trajeran un televisor portátil o algo de esa tecnología, pero no, el tío dijo: te traje una Biblia. Yo dije, está bien, tengo una, pero está bien. Y cuando la sacó, era de las Biblias gigantes, familiares, de esas que usan para decoración en algunas casas. Gente que la abre en el Salmo 23 y ahí se queda por un año y nunca lo leen. Una Biblia de esa. Y yo la miré y dije, esto no puede ser posible. Y el Señor así me dijo: esa es la Biblia con la que vas a ir a la iglesia ahora. Después de un rato aquí había que ponérsela aquí. Y ahí andaba yo para la iglesia. Me sentía como el Cireneo con la cruz, que estaba pagando el precio de algo que yo no hice. Pero en mi corazón decía: Dios tiene un propósito con eso. Cuando Él me quite la misión, lo que Él quería es que le dijera a todo el mundo que yo no era un fanático ni de la religión, que yo no era un fanático ni de la política, que yo no era un fanático de ningún grupo, que yo era un fanático de Jesucristo. Y cuando digo fanático, estoy hablando de fan, estoy hablando de que era un seguidor del Maestro, de que si yo le voy a echar porras a alguien, les voy a echar porra al Rey, le voy a echar porra al que se lo merece, al único. Era lo que Dios quería. ¿Y sabes qué comenzó a pasar? De repente un muchacho un día me ve y dice: Richard, la iglesia la habían trasladado, ahora quedaba 45 minutos caminando. No sé cuántos de ustedes no van a la iglesia porque les toma 15 minutos caminando. Allá en Estados Unidos pasa que hay gente que dice: media hora en carro es demasiado, como si fueran en burro. No, ellos van en un carro y media hora es demasiado. Pero acá estoy seguro que aparece alguien que dice: no, es que la iglesia está muy lejos, son 10 minutos caminando, así que es demasiado. Yo caminaba 45 para ir, 45 para regresar. Y nunca olvidé aquel drogadicto del barrio, pero que trabajaba con el equipo de béisbol principal del país como masajista, pero tenía una debilidad a las drogas. Un día me paró y me dijo: Richard, ¿será que puedo ir contigo a la iglesia? Y yo me quedé asustado. Era la primera víctima que Dios me daba. Lo íbamos a llevar a los pies de Cristo. Y yo le dije: claro, seguro es un buen tramo. Sí, quiero ir. Siempre te veo que pasas por aquí con tu Biblia.
y he decidido que quiero hacer lo que tú estás haciendo. Y ese muchacho me siguió y hoy todavía es uno de los líderes de la iglesia del barrio. Han pasado desde ese momento hasta ahora 29 años y ha llevado a muchos a los pies de Cristo Jesús, porque su vida cambió para siempre. ¿Y sabes lo que usó Dios? A un muchachón que andaba con una Biblia en la mano, que la gente le preguntó y que él estuvo dispuesto a responder. Entendí ese día cuál era mi responsabilidad en el reino y comencé a ser intencional en mi casa. Mi abuela estaba enferma de cáncer, muriendo. Yo le leía la Biblia. Ella decía: es extraño, pero cuando me lees no tengo dolor. Cuando murió, murió en Cristo, y sé que hoy está en la presencia del Señor, porque un muchacho mocoso se atrevió a hablar del Cristo que está vivo. No le habló de un Cristo muerto, no le habló de un santo que no puede hacer nada. Le habló del Cristo de la gloria y le cambió la vida. Mis hermanos, mis hermanas comenzaron a seguir el mismo ejemplo, y de repente Cristo se convirtió en una epidemia de salvación. Y hoy todavía me faltan algunos miembros de mi familia, pero no voy a descansar hasta que los atrapemos con el evangelio de Jesucristo, porque soy un embajador del reino de los cielos, porque tengo una misión aquí en la tierra. Tú también. Tú también. Y voy a terminar haciéndote una invitación. Quiero hacerte una invitación a retomar tu posición en la embajada, a retomar tu lugar en el reino de Cristo, a cumplir con la misión que Dios te ha dado como representante del cielo. Pastor, pero yo ya le sirvo a Jesús y hago eso. Entonces vas a reafirmar tu convenio con Dios. Y voy a pedirte en el nombre de Jesús que si hoy públicamente tú quieres decir: Señor, perdóname, porque no he cumplido con la misión que me has dado tal cual tú lo esperas. Quiero que me renueves con tu espíritu, porque quiero en tu nombre incendiar mi comunidad. Quiero en tu nombre impactar a mi familia. Que ya no viva yo, sino que vivas tú en mí. Que la obra que comenzaste en mí la puedas terminar. Y si tú quieres decirle eso a Cristo Jesús, ponte de pie y ven aquí al altar conmigo, porque esta oración que yo voy a pedir a mi apóstol que haga es una oración de unción, para que en el nombre de Jesús vayas por esa comunidad donde Dios te puso y le prendas fuego para su reino. La gente tiene que saber que hay un Señor y Salvador, se llama Cristo Jesús. Si se lo quieres decir, levántate sin temor, camina por el pasillo y ven aquí al altar. No importa si llevas 20 años en la fe, si llevas 2 días sirviendo. Ese es un reto de Dios para tu vida. Ese es un llamado de parte de Dios para que puedas ir en el nombre de Cristo Jesús, llevando la bandera del evangelio. Pastor, pero es que ¿cómo lo hago si ni siquiera sé hablar bien? Ni siquiera tengo las herramientas, no tengo la preparación. El Señor, a quien llama, capacita. El Señor, a quien llama, capacita. Dios te llamó. Dios te va a capacitar. Dios te dará las herramientas y el mundo se va a enterar. El mundo se va a enterar. Iglesia de Dios, si hay alguien aquí que de corazón cree que Cristo vive y que el mundo lo necesita, pero en especial Nicaragua, póngase en pie en el nombre de Jesús en este momento y dígaselo: Señor, yo lo creo. Y no solamente lo creo, en tu nombre estoy dispuesto a ir y contarlo. Estoy dispuesto a anunciarlo. Lo voy a contar no solamente a mi familia, lo voy a contar a mis amigos. Y si te queda algún enemigo, se lo vas a contar a tus enemigos también. Porque se supone que tú y yo no tenemos enemigos, aunque otros se consideren tus enemigos. Tú eres un representante del reino. Eres representante de la familia del cielo, y como tal debes vivir a la altura de ese evangelio. Voy a tomar estos 2 minutos nada más. Aquellos de ustedes que todavía no se han unido al ejército, aquellos de ustedes que todavía no han firmado el contrato con Cristo de ser representantes de Él aquí en la tierra, de vivir para Él, pero tú sientes el llamado de Dios para tu vida y hoy quisieras decirle: Señor, aquí estoy,
te entrego mi vida completa. Quiero vivir para gloria de tu nombre. Quiero ser un embajador de Cristo. Quiero ser un representante del cielo. Quiero que me uses como parte de tu ejército de salvación. Quiero no solamente llevar tu palabra en mi comunidad, sino a mi nación. Quiero que el mundo te conozca a través de mí. Si ese eres tú, yo quiero que también vengas aquí al altar, porque quiero que esta oración te cubra, porque quiero que seas parte de esta bendición. Esta bendición que Dios pone y deposita sobre tu vida. Guerreros valientes, representantes del reino, miembros de la familia del Dios Todopoderoso. Vamos a cantar esta alabanza y le voy a pedir a mi apóstol que venga y él tenga esta oración. Una vez terminamos este canto, él va a tener esta bendición. Tu misión es llevar las buenas noticias de que Cristo no está muerto, que está vivo y que vive por los siglos de los siglos, y que Él puede cambiar las naciones, Él puede cambiar familias, Él puede cambiar corazones, pero Él necesita que alguien vaya y lo cuente.